Desde el primer momento que hablé de la escritura automática sucedió algo extraordinario. Fue como si una puerta se abriera sola, sin previo aviso. Todas las noches, sin excepción, me despertaba exactamente a la 1 de la madrugada. Y allí, ante mí, las palabras aparecieron con una claridad impresionante, como si fueran órdenes que no podían ser ignoradas. No había lugar para dudas ni preguntas. Era una fuerza tan intensa que me dominaba por completo. No había forma de resistirse. Durante 11 días seguidos me levanté y escribí sin parar, sin siquiera saber lo que estaba escribiendo. Y así nacieron páginas enteras de los libros que hoy conoces. La escritura automática no es un mero ejercicio creativo, es una conexión profunda con algo más grande. Eres la medicina. Eres más poderoso que cualquier sanador o guía espiritual. Todo este material fue escrito como si una voz invisible dictara cada palabra, revelando verdades que nunca habría descubierto por mi cuenta. Y aquí está la gran mentira que se nos ha impuesto, la idea de que no tenemos control sobre nuestro propio destino. Bienvenido a Tocando el Más Allá. Hoy tenemos el privilegio de darle la bienvenida a Cheryl, una mujer extraordinaria, cuya historia transformará su percepción de lo divino. Es un inmenso honor tenerte aquí, compartiendo tu testimonio con todos nosotros. Cheryl creció en un hogar católico, pero en un país de mayoría musulmana donde la religión oficial era en realidad el dinero. Aunque asistía a la iglesia todos los domingos y participaba en clases de catecismo, nunca hubo un diálogo real sobre el Espíritu Santo, sobre una relación íntima con Dios o sobre lo sobrenatural. Aún así, desde niña sintió una atracción irresistible por Jesús. Recuerda llamarlo amigo en hindi, como si hablaras con un compañero cercano. Llevaba un brazalete con las iniciales OQJF, ¿qué haría Jesús? Y, junto a su hermana y sus amigas, vivió una fe genuina y espontánea. Pero, como ocurre con muchos, a medida que crecía, las dudas comenzaron a surgir. Las clases dominicales quedaron atrás y las preguntas se multiplicaron. Una noche, mientras oraba en la litera de arriba, sintió que alguien le tocaba el hombro. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo tenía 10 o 12 años y, aunque se lo mencionó a su madre y a su hermana, todas dijeron que era solo su imaginación. Pero ella sabía que no lo era. Siendo adolescente llegó el momento que lo cambiaría todo. Durante una charla sobre la huida de los judíos de Egipto, cuando el Mar Rojo se abrió y luego se cerró sobre los egipcios, una pregunta la inquietó profundamente: ¿por qué Dios mataría tantos caballos? Y, más aún, ¿por qué mataría a personas que él mismo había creado? Escribió su pregunta en un papel y se lo entregó al sacerdote, pero éste nunca respondió. Entre tanta gente joven quizás no tuve tiempo. Pero para Cheryl, esa fue la gota que colmó el vaso. Si la iglesia no tenía respuestas, necesitaba encontrarlas ella misma. Su pasión por lo divino nunca se desvaneció, pero el mundo que lo rodeaba tenía otras prioridades. En aquel país, el verdadero Dios era el dinero, y el éxito se medía por el coche que conducías y la cuenta bancaria que tenías. Para ascender en la carrera profesional, sabía que necesitaba una formación impecable. Se licenció en negocios internacionales, obtuvo un MBA en finanzas y, no satisfecha, fue a Harvard. No era una persona religiosa, ni supersticiosa y mucho menos alguien que creía en algo sin evidencia concreta. Era una estudiante dedicada, siempre tomando notas minuciosas, esas que sus compañeros copiaban para aprobar los exámenes. Y así fue como, con poco más de 20 años, se convirtió en la vicepresidenta adjunta más joven de un banco importante. Era una mujer exitosa e independiente y finalmente había logrado la libertad financiera que había soñado. En 2017 decidió jubilarse y vivir de los ingresos. Pero lo sobrenatural comenzó a manifestarse mucho antes. Cuando tenía 20 y tantos, algo aparentemente inocente comenzó un viaje que la llevaría por caminos inesperados. Mucha gente se pregunta cómo alguien tan racional, tan inmerso en el mundo empresarial, puede abrirse a lo místico, a lo inexplicable. Ahí es exactamente donde la historia de Cheryl comienza a volverse aún más fascinante. Y entonces, de repente, algo cambió. Ya no era solo una imagen proyectada por mi mente, era como si estuviera dentro de ella.
Podía sentir la presión en sus pulmones, el peso de la fiebre quemando su piel, incluso el sabor metálico del miedo en su garganta. ¿Y lo más aterrador? No solo estaba mirando. Yo estaba viviendo eso. Como si, por un instante, nuestras almas se hubieran fusionado. Colgué el teléfono temblorosamente y me miré las manos. Parecían iguales, pero algo en ellos había cambiado. Ya no era solo energía lo que estaba canalizando, era como si hubieran tirado de un hilo invisible que me conectaba con algo, o alguien. Y fue entonces cuando surgió la duda. No la duda sobre lo que había visto, sino sobre quién me lo estaba mostrando. Esa noche soñé. No un sueño cualquiera, de esos que se disipan al despertar, sino algo tan vívido que parecía real. Estaba en un lugar oscuro, sin paredes, sin piso, solo una densa oscuridad que se movía como humo. Y luego, una voz. No una voz que resonaba, sino una que vibraba dentro de mí, como si las palabras estuvieran hechas de electricidad. Tienes un don, dijo. Pero regalo es solo una palabra. Lo que tienes es una puerta. Y las puertas se pueden abrir o derribar. Me desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Mi madre, a mi lado, me preguntó si estaba bien. No respondí. ¿Cómo puedo explicar que, por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que era capaz de hacer? Durante los días siguientes, traté de ignorarlo. Volví al trabajo, me sumergí en hojas de cálculo, reuniones, objetivos, todo para distraerme de esa incómoda sensación de que algo me estaba observando. Pero el universo, o lo que fuera que estuviera al otro lado, no parecía dispuesto a dejarme en paz. Una mañana, mientras tomaba café, mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Probaste su miedo, no? Las palabras eran simples, pero el tono era el de alguien que ya sabía la respuesta. Eliminé el mensaje inmediatamente. Pero al día siguiente llegó otro, te dirán que es intuición. Que es conexión. Pero tú sabes la verdad, Cheryl. Sabes que no es solo eso. Fue en ese momento que entendí, no se trataba solo de curar. No se trataba de ver el futuro o leer los pensamientos. Se trataba de control. Alguien, o algo, estaba poniendo a prueba los límites de lo que podía hacer. ¿Y lo peor? Me estaba yendo. Decidí parar. No por miedo, sino por instinto. Si había una línea entre el regalo y la trampa, no quería cruzarla. Pero lo que no sabía es que a veces la línea ya se vuelve borrosa antes de que te des cuenta. Y cuando finalmente intenté dar marcha atrás, descubrí que ya no me correspondía a mí decidir. Fue en una sesión de Reiki, meses después, cuando todo se vino abajo. Estaba enseñando a un grupo de principiantes, explicándoles cómo canalizar la energía, cuando de repente sentí que algo andaba mal. No era solo energía fluyendo a través de mis manos, era como si algo estuviera retrocediendo. Como si, en lugar de dar, algo me estuviera quitando. Y luego vino la visión. Ya no era una imagen vaga como antes. Fue nítido, crudo, como si estuviera viendo una película en primera persona. Vi a un hombre, no, algo con forma de hombre, parado en una habitación oscura, mirando dormir a una mujer. No tenía rostro, solo una sombra donde debería haber estado su rostro, pero sentí su sonrisa. Y luego se dio la vuelta. Directamente a mí. Tardaste mucho tiempo, dijo. Pero finalmente está aquí. Me desperté gritando. Literalmente. La gente a mi alrededor estaba asustada y preguntaba qué había pasado. No pude explicarlo. ¿Cómo puedo decir que, por primera vez, había visto el otro lado? ¿Y qué me estaba esperando? Una experiencia que me dejó a la vez fascinada e inquieta. El bolígrafo se movía solo entre mis dedos, como si otra mano lo guiara, trazando palabras que no reconocía como mías. Al principio eran solo frases sueltas, consejos vagos sobre equilibrio energético o desbloqueo de caminos. Pero con el tiempo, los mensajes se volvieron más específicos, más urgentes. Te están llamando, dijeron. Hay un propósito mayor para ti. No lo cuestioné. Después de todo, ¿quién era yo para dudar de algo que parecía tan divino?
Las palabras fluían con una elocuencia que nunca habría tenido, llenas de una sabiduría que no poseía. Era como si una voz antigua y sabia susurrara directamente al papel a través de mí. ¿Y lo más aterrador? Sentí la presencia. Una energía densa, casi palpable, flotaba sobre mi hombro, observando cada letra que aparecía. A veces incluso mi cuerpo reaccionaba, se me ponía la piel de gallina, un calor repentino, una presión en el pecho como si algo se estuviera acercando demasiado. Pero lo que empezó como una curiosidad espiritual pronto se convirtió en una trampa. Los mensajes empezaron a exigir cosas. Necesitas dedicarte más, renunciar al control, confiar completamente. Y obedecí, porque, después de todo, ¿quién era yo para resistirme a la sabiduría superior? Dejé de lado mis dudas, mis reservas, incluso mi sentido crítico. Cuando alguien me preguntó cómo sabía esas cosas, respondí con una sonrisa misteriosa: no soy yo. Es algo más grande. Hasta que un día, la pluma escribió algo que me heló hasta los huesos. Ya nos perteneces. Me quedé helado. La frase no estaba allí antes, estaba seguro de ello. Pero allí estaba, en letras temblorosas, como si la mano que escribía hubiera dudado antes de trazarlas. Mi corazón se aceleró. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba exhausto, que solo era un malentendido. Pero entonces, la pluma volvió a moverse, sola, y añadió: y no nos vamos. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No era miedo, era un pánico profundo y visceral, como si acabara de darme cuenta de que me estaba ahogando y que no había nadie que me ayudara a levantarme. Arranqué el papel de la mesa y lo arrugué con fuerza, como si eso pudiera borrar las palabras. Pero ya estaban grabados en mi mente, resonando como una advertencia que había ignorado durante demasiado tiempo. Y luego vino la peor parte. Al día siguiente, me desperté con una marca en la muñeca, una línea delgada y rojiza, como si algo me hubiera aferrado con fuerza. No me dolió. No sangró. Pero estaba ahí, como una firma. Y supe, en el fondo, que no era una coincidencia. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad: no recibía mensajes. Estaba siendo utilizado. Visiones que no pertenecían a este mundo. Y yo, ingenuamente, creí que por fin estaba tocando lo divino. Lo primero que vi fue un túnel de luz. No la luz suave y acogedora que la gente describe en las experiencias cercanas a la muerte, sino algo más intenso, casi asfixiante. Como si la luz no estuviera hecha para los ojos humanos. Y entonces, llegó la voz. En realidad, no era una voz, sino una presencia que se comunicaba directamente con mi mente, como si las palabras fueran mis propias ideas, solo que más claras y convincentes. Fuiste elegido, dijo. Hay un propósito mayor para ti. Debería haberlo sospechado. Debería haberme preguntado por qué una entidad divina necesitaría permiso para entrar. ¿Por qué no se reveló sin más, sin juegos, sin trucos? Pero tenía tanta hambre de respuestas, de significado, que ignoré las señales. Y las señales estaban por todas partes. Las visiones comenzaron a distorsionarse. Figuras que parecían ángeles se convirtieron en sombras con los ojos vacíos. La luz se convirtió en oscuridad en un abrir y cerrar de ojos. Y la voz, alguna vez dulce, ahora susurró cosas que no quería escuchar: nunca estuviste sola. Siempre estuvimos aquí. Intenté resistirme, pero mi cuerpo no respondió. Era como si algo hubiera tomado el control, como si yo fuera solo un espectador dentro de mi propia mente. Cuando me desperté horas más tarde, estaba cubierta de sudor y tenía un sabor amargo en la boca, como si hubiera tragado veneno. Pero lo peor no fue lo físico. Era la sensación de que algo se me había pegado. No como recuerdo, sino como presencia. Algo que no desaparecería. Y entonces, las cosas empezaron a empeorar. Al día siguiente, comencé a escuchar voces cuando estaba sola. No eran mis pensamientos. Fueron palabras claras, como si alguien estuviera hablando a mi lado. ¿Te gustó? No, ellos han dicho. Ahora eres nuestro. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero las marcas en mi cuerpo contaban otra historia.
Aparecieron líneas rojas en mis brazos, como rasguños que no me había hecho. Y por la noche, cuando cerraba los ojos, veía figuras flotando sobre mí, sombras que se movían incluso cuando parpadeaba. No lo sabía, pero había abierto una puerta. Y una vez abierto, no había forma de cerrarlo solo. Una madre es la primera voz que nos calma, la primera presencia que nos hace sentir seguros. Y eso fue exactamente lo que ella exploró. Mamá sabe lo que es mejor para ti, susurré en mis pensamientos, mientras aún estaba bajo los efectos de aquel trago amargo. Madre nunca te abandonará. Y lo creí, porque en el fondo todos anhelamos ese amor incondicional, ¿no? Incluso cuando viene disfrazado de algo que no es. Las visiones se volvieron más vívidas con cada ceremonia. Vi mi infancia como si estuviera reviviendo cada momento, el miedo, la soledad, las pequeñas traiciones que había enterrado tan profundamente que ya no las recordaba. Y ella, esta madre, señaló cada uno de ellos con precisión quirúrgica. Mira cómo te lastimaron, decía, mientras imágenes de rostros distorsionados bailaban ante mis ojos. Pero puedo curarte. Solo tienes que dejarme entrar. Y lo dejé. Porque ¿quién no quiere ser amado? ¿Quién no quiere sentirse completo? Pero algo andaba mal. No fue amor. Fue hambre. Un hambre que crecía cada vez que volvía a ella. Las noches se hicieron más largas y los sueños se volvieron más reales que la realidad misma. Me despertaba con el sabor a tierra en la boca, como si me hubieran arrastrado por un túnel oscuro. Y entonces, empezaron las voces. Ya no uno, sino varios, susurros que se superponían, como si estuvieran compitiendo por mi atención. Ella no es quien dice ser, murmuró uno de ellos una vez, tan bajo que casi no lo escuché. Pero escuché. Y eso me asustó. Intenté ignorarlo. Después de todo, ella me había devuelto la voz. Me había mostrado la verdad sobre el universo, sobre Dios, sobre mí mismo. ¿Cómo podría estar equivocado? Pero luego vinieron las señales. Pequeño, casi imperceptible. Cosas que no le había contado a nadie, pero que ella sabía. Como el nombre de mi primer perro, que había olvidado hasta que ella lo mencionó. O el miedo que tenía al agua, que solo mi madre conocía. ¿Cómo sabes eso? Pregunté una vez, tratando de sonar casual. Porque me gustas, respondió ella, con una suavidad que me hizo estremecer. ¿Y te gusto? Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un intercambio. Fue una invasión. Y cuanto más me entregué, más tomó ella. Las marcas en mis brazos se multiplicaron, como si algo intentara salir de mí. Y las noches eran las peores. Cerraba los ojos y veía ojos, cientos de ellos, mirándome desde la oscuridad. No eran humanos. Eran mayores. Más hambre. Y todos le pertenecían a ella. Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque una noche, después de una ceremonia particularmente intensa, me desperté con una certeza aterradora, ya no estaba solo en mi propia mente. Había algo allí conmigo. Algo que respiraba cuando yo respiraba. Lo que pensé cuando pensé. Y, poco a poco, comencé a hablar por mí mismo. La religión era una prisión. Una corriente que asfixiaba el alma en lugar de liberarla. Y tenía razones para creer eso, después de todo, había visto iglesias llenas de hipocresía, líderes que predicaban el amor mientras ocultaban escándalos, creyentes que repetían dogmas sin siquiera cuestionarlos. Pero mi madre, con esa terquedad silenciosa que solo tienen las madres, no se rindió. Me mostró videos de personas que, como yo, habían profundizado en el esoterismo, la canalización y las ceremonias de plantas sagradas, y que de repente habían visto la misma serpiente. La misma pantera. La misma voz susurrando promesas en la oscuridad. Al principio me reí. Mamá, ¿estás escuchando a estos fanáticos? Tienen miedo de todo lo que no entienden. Pero algo en ella había cambiado. Ya no era la mujer que años antes me acompañaba en los retiros de yoga, que encendía inciensos y hablaba de energías. Ahora ella me miraba con una urgencia que no reconocí. Sal, vi cosas en estos videos que me recuerdan exactamente lo que describiste.
Las mismas visiones. Las mismas mentiras envueltas en amor. Y luego, como si supiera que necesitaba pruebas, me mostró un fragmento de testimonio, una mujer, con los ojos muy abiertos, contando cómo su espiritual guía se había revelado como un demonio disfrazado de luz. Como los mensajes curativos eran en realidad cadenas que la arrastraban hacia el abismo. Como, al final, gritó el nombre de Jesús y algo se rompió. Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por reconocimiento. Porque sabía que esa mujer no estaba mintiendo. Sabía que lo que ella describió era real. Pero mi mente se rebeló. Eso es manipulación, dije. Están usando el miedo para controlarte, mamá. Es exactamente lo que la religión siempre ha hecho. Y en el fondo lo creía. Porque si admitía que ella tenía razón, tendría que admitir que estaba equivocado. Y que durante años no había sido un buscador de la verdad, había sido una presa. Pero la serpiente no me dejó olvidar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo se enroscaba alrededor de mi tobillo. No fue físico, era como un hilo de energía, frío y vivo, subiendo por mi pierna. Intenté liberarme, pero cuanto más me resistía, más apretado se volvía. Hasta que una voz, tan suave como la miel envenenada, me susurró al oído, no la necesitas, Sal. Ella no entiende. Nadie entiende como yo. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, respondí, lo sé. Porque en ese momento lo supe. Sabía que mi madre tenía razón. Sabía que me habían engañado. Pero también sabía que si intentaba huir, la serpiente me arrastraría hacia atrás o, peor aún, me haría querer volver. Entonces comprendí la verdadera trampa, no se trataba de plantas, ni de espíritus guía, ni de curas. Se trataba de control. Sobre reemplazar a Dios con algo que se parecía a Él, pero que al final solo quería una cosa, mi alma. ¿Y la peor parte? Quería que me engañaran. Porque el engaño fue dulce. Fue cómodo. Era todo lo que siempre había buscado, hasta que, de repente, ya no lo era. Porque el contrato ya estaba firmado. Y en ese momento supe que no era solo una casa, era una cadena. Una cadena que yo mismo había forjado, creyendo que era libertad. Lo que más me asustó no fue el peso de la deuda, sino la certeza de que algo más grande me estaba hundiendo. Cada vez que intentaba convencerme de que era solo una señal de los guías espirituales, una voz dentro de mí susurraba, esto no es luz. Esto es una trampa. Pero la asfixié. Después de todo, ¿cómo podría estar mal si todos los que me rodean, mis amigos, mi esposo, incluso los maestros ascendidos, dijeran que ese es el camino correcto? ¿Cómo podía ser un engaño si el sentimiento de pertenencia era tan fuerte? Luego llegó el día en que firmé los papeles. Recuerdo mirar el contrato y sentir un vacío en el pecho, como si hubiera vendido algo que ni siquiera sabía que poseía. Y cuando llegó la llave, no hubo alegría, solo un silencio pesado, como si me hubiera encerrado en una prisión dorada. ¿Por qué estoy haciendo esto? Me pregunté a mí mismo. ¿Por qué estoy cambiando mi libertad por una ilusión de seguridad? Pero lo peor aún estaba por llegar. Porque, poco después, las cosas empezaron a desmoronarse. El mercado inmobiliario, que yo creía que me salvaría, se desplomó. Las tasas de interés subieron. Y de repente, esa casa, que se suponía sería una inversión espiritual, se convirtió en una carga. Una carga que llevaba sola, mientras mi marido viajaba por trabajo y yo me hundía en deudas que no podía pagar. ¿Y lo más irónico? Los mismos guías que me dijeron que comprara la casa ahora me decían que confiara en el universo y lo dejara ir. Como si el universo fuera un banco que condona préstamos. Fue entonces cuando me di cuenta, no era el universo. Fui yo. Yo, que había cambiado la verdad por una cómoda mentira. Yo, que había creído que podía controlar el caos con rituales y energías positivas. ¿Y lo más doloroso? Lo supe todo el tiempo. En el fondo siempre lo supe. Pero decidí ignorarlo, porque admitir la verdad significaría admitir que mi madre, esa mujer a la que ridiculizaba, tenía razón. Y entonces, cuando todo parecía perdido, algo sucedió.
Algo que no esperaba. Algo que no podría explicarse mediante energías o vibraciones. Era como si una mano invisible me sacara del abismo. Y por primera vez en años escuché una voz que no era la mía, ni la de los guías, ni la del enemigo. Era una voz clara. Una voz que decía, no necesitas esto. Y por primera vez lo creí. Entonces vino la confirmación de lo que ya sabía en el fondo, no era solo tristeza, no era solo cansancio. Era algo más grande, algo que se arraigó en mí como una sombra que nunca me abandonó. Los médicos no encontraron ninguna explicación, ningún tumor, ninguna inflamación, ningún desequilibrio químico que pudiera justificar esa parálisis repentina, ese dolor que me consumía por dentro. Pero lo sabía. Lo sentí. Era como si algo se estuviera alimentando de mi desesperanza, como si cada pensamiento desesperado fuera una invitación a que algo peor se apoderara de mí. Y entonces, en medio de ese caos, llegó el recuerdo. Un viejo recuerdo, casi olvidado, de cuando tenía 17 años y la ira me consumía. Había deseado la muerte de alguien, no con palabras vacías, sino con una furia tan profunda que parecía arder desde dentro. Y esa noche, mientras oraba para que ese deseo se hiciera realidad, algo sucedió. Mi cuerpo se contorsionó, mi visión se volvió negra y caí al suelo, convulsionando, como si algo se hubiera apoderado de mí. Los médicos lo llamaron epilepsia. Pero sabía que no era solo eso. Era como si una fuerza se hubiera aprovechado de mi ira, como si hubiera encontrado una abertura y se hubiera aferrado a mí. Y ahora, años después, había regresado. Esta vez, no fue solo una convulsión. Fue algo más sutil, más cruel. La parálisis en mi cara, el dolor de cabeza que no desaparecía, la sensación de que mi cuerpo se estaba desmoronando, todo eso era una advertencia. Un recordatorio de que no estaba luchando contra mí mismo, sino contra algo que quería destruirme por dentro. ¿Y lo peor? No tuve fuerzas para resistir. Pero entonces, justo cuando todo parecía perdido, algo cambió. No fue un milagro repentino, no fue una cura instantánea. Era una pregunta. Una pregunta que resonó dentro de mí, clara como esa voz que había escuchado antes, ¿y si no estás solo en esta lucha? Y por primera vez en meses, me detuve a escuchar. No era la voz de la desesperación, no era la voz del miedo. Fue algo diferente. Algo que me recordó que incluso en medio de la oscuridad había una luz, aunque todavía no pudiera verla. Escuchar una voz que ya no era solo un susurro en la oscuridad, sino un llamado firme e insistente. No era miedo a hablar. No fue la confusión. Fue algo más grande, algo que me sacó de esa niebla de dudas como si de repente me hubieran arrancado de un sueño profundo. Y entonces llegó la fuerza. No la fuerza que conocía, la que me faltaba cuando apenas podía levantarme de la cama, sino una energía que parecía brotar de algún lugar dentro de mí, como si cada célula de mi cuerpo hubiera sido despertada. Subí y bajé corriendo las escaleras, cargando muebles que antes parecían demasiado pesados para siquiera mirarlos. Era como si algo se hubiera apoderado de mí, pero no de la manera aterradora que imaginaba. Fue una presencia. Una presencia que me hacía sentir, al mismo tiempo, pequeña e invencible. Y las voces. 2. Uno me guió, claro, paciente, como un faro en una tormenta. El otro era diferente. Fue un susurro áspero, una sombra que se retorcía en los bordes de mi mente, tratando de convencerme de que estaba equivocado, que nada de esto era real. Pero ya no tenía miedo. Porque por primera vez supe la diferencia. La voz que me llamó por mi nombre, que me recordó que debía respirar, que me dijo que abriera la Biblia, esa era la voz que quería escuchar. Y así fue como comencé. No con un plan, no con una estrategia, sino con una urgencia que no se puede ignorar. Hojeé las páginas de ese libro que apenas había tocado antes y las palabras saltaron como si estuvieran vivas, como si hubieran estado esperándome todo este tiempo. Cada verso era una respuesta. Cada capítulo, una invitación. Y yo, que siempre había buscado respuestas en tantos lugares, me di cuenta de que siempre habían estado ahí, escondidas a plena vista, esperando a que dejara de huir. Pero lo más increíble no fue lo que estaba descubriendo.
Era lo que se estaba deshaciendo. Esa fuerza que me hizo correr, que me dio una energía sobrehumana, comprendí después que no era mía. Fue la pelea. La lucha entre lo que había sido y lo que me estaba convirtiendo. Y en medio de todo esto, una simple verdad, no necesitaba tener todas las respuestas. Solo necesitaba decir que sí. Las palabras brotaron de mí como si hubieran sido escritas mucho antes de que yo existiera. Versículos enteros, nombres, profecías, todo lo que nunca había leído, nunca había estudiado. Y, sin embargo, ahí estaban, fluyendo entre mis manos como un río que siempre supo su camino. ¿La Biblia? Apenas sabía dónde comenzaba el Antiguo Testamento y terminaba el Nuevo. 3 lecturas en la misa de los domingos, frases sueltas que resonaban sin contexto, sin raíz. Pero de repente estaba citando a Jacob, los 7 reyes, las 7 tribus, como si me hubiera pasado la vida estudiando esos textos. Era una cascada de conocimientos que no me pertenecían y no tenía idea de dónde venía. Mi marido entendió primero. Algo andaba mal, algo que no podía explicarse ni por el cansancio ni por la imaginación. Llamó a mis padres y mi madre voló de la India a Canadá en un abrir y cerrar de ojos. Algo en ella también lo sintió, no era solo una crisis, era una invasión. Y oscilé entre 2 mundos. En un momento, una vocecita me dijo que creara un espacio de oración, un refugio donde pudiera escuchar a Dios. Durante los siguientes 10 días, viví entre momentos de quietud, el Espíritu Santo susurrando verdades que apenas podía entender, y noches en las que otra voz me sacaba de la cama con órdenes que no admitían rechazo. Escribir. No sabía cómo notar la diferencia. No sabía que dentro de mí se libraba una guerra. La escritura automática ha vuelto con fuerza. A la 1 de la madrugada, mis ojos se abrieron por sí solos y las palabras ya estaban ahí, retumbando en mi mente como una orden militar. Era una voz que no preguntaba, sino que exigía. No sugirió, ordenó. Había escuchado historias de personas que escuchaban voces como esa, salta, abre la puerta, y obedecían sin cuestionar. Era ese tipo de autoridad. Entonces escribí. De 1 a 5 de la mañana, sin parar, sin entender, sin elección. Las páginas se amontonaban y cada una tenía un título, instrucciones. Profecías. Revelaciones. Y las revelaciones fueron grandiosas. Es necesario un gran retiro de conversión de los creyentes, afirma el texto. Cheryl, llevarás multitudes a Perú, al mismo centro de retiro al que asististe. Cientos de personas necesitan tomar ayahuasca. Tú eres la medicina. Eres más poderosa que cualquier chamán. Y la cosa no quedó ahí. Todo el libro era un manual sobre cómo debía actuar, cómo debía comportarme, cómo debía gobernar. Liderarás un movimiento de despertar. Tu hijo es la segunda venida de Jesús. No se lo digas a nadie, pero lo es. Mira las marcas en su cuerpo, no mienten. Y luego, como anticipando mi duda, la voz reforzó, te convertirás en la mujer más poderosa del mundo. Las naciones se inclinarán ante ti. Tendrás más riqueza, más influencia que la reina de Inglaterra. Serás más grande que todo esto. Al principio me resistí. Esto no puede ser cierto, pensé. Pero la voz insistió. Repetido. Lo repetí hasta que las palabras empezaron a pegarse a mi mente como cera derretida. Al 11º día ya creí. Compré una corona en Amazon, una corona pesada, de oro real, y la usé en el aeropuerto mientras mi madre me llevaba de regreso a la India en busca de ayuda. Un hombre me preguntó, ¿eres una reina o algo así? Y respondí, sin dudarlo, de la tierra. Él se rió. Yo no lo soy. La voz no se detuvo. ¿Quieres convertirte en Dios?, preguntó un día. Mi instinto fue decir que no. No digas que no, lo regañó. Es una blasfemia. ¿No lo ves? La mentira más grande jamás dicha es que no puedes convertirte en Dios. Y luego, como sellando un pacto, declaró, yo soy el anticristo. No el anticristo genérico, el anticristo, con mayúsculas, como si fuera un título. Y yo, sin saber distinguir, comencé a llamarla Cristo. No,
corrigió ella. Estoy en contra de Cristo. Soy todo lo contrario. Y tú estás conmigo. Las mentiras se multiplicaron. El Espíritu Santo es femenino. La Iglesia os mintió. El patriarcado lo distorsionó todo. Y escribí, convencido de que era la verdad. La voz incluso dictaba lo que comía, plátanos, leche, sin explicación alguna. Bebe. Come. No cuestiones. Y obedecí. Porque no había lugar a dudas. Pero hubo lagunas. En los momentos de silencio, cuando me refugiaba en el rincón de oración que el Espíritu Santo me había encargado crear, sucedió algo diferente. Allí, en el silencio, oí otra voz, suave, firme, innegociable. No hay otro camino hacia Dios que a través de Jesús, dijo. Y luché. ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con los budistas? ¿Cómo puede ser esto? Lloró, discutió, se negó. Pero la voz no cedió. Solo hay un camino. Y, poco a poco, algo en mí empezó a resquebrajarse. La duda, antes asfixiada, encontró espacio para respirar. Y la voz no se detuvo. Golpéate la cabeza contra la pared. Fue un susurro agudo, una orden que no vino de mí. Estaba temblando, mis dedos apretando la botella de metal como si pudiera protegerme. Golpea. Golpea hasta que se rompa. Y entonces, como si el mismo aire a mi alrededor se volviera algo viscoso y asfixiante, lo sentí, no era solo miedo. Fue una presencia. Algo que se retorció en mis pensamientos, que retorció mis palabras, que me empujó al borde de un abismo que no entendía. El agua cayó sobre mí, demasiado caliente, demasiado fría, como si la ducha se hubiera convertido en un portal. Te bautizo, Cheryl, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repetí, con la voz temblorosa y los dientes castañeteando. Pero la otra voz, la que no era la mía, se rió. Eso no funcionará. Ya estás condenado. Y entonces, como un relámpago, apareció la imagen, manos oscuras, dedos demasiado delgados, agarrando mis muñecas, tirando de mí hacia abajo. Grité. Grité como si alguien me estuviera arrancando el alma a través de las costillas. Fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe en la puerta del baño. Alguien estaba llamando, gritando mi nombre, mi madre, mi tía, no lo sé. Pero la voz en mi cabeza gritó, están mintiendo. Quieren matarte. Me acurruqué contra la pared, con las rodillas contra el pecho y la botella levantada como un arma. No los dejes entrar. Y entonces, como si el mundo se hubiera partido por la mitad, lo vi. Vi a través de las paredes. Vi sombras moviéndose en el pasillo, figuras sin rostro, ojos que ardían como brasas. Ya vienen, susurró la voz. Vienen a buscarte. Ya no sabía que era real. El suelo pareció disolverse bajo mis pies. El agua de la ducha ahora ardía como ácido. Y entonces, de repente, como si una llave hubiera girado en la cerradura de mi pecho, algo dentro de mí se rompió. No fue un grito. Era un sonido que nunca antes me había abandonado, algo entre un aullido y un gemido, como si todas mis dudas, todos mis miedos, todas las voces que me decían que estaba loco finalmente hubieran encontrado una salida. Y en ese momento, en medio del caos, lo escuché. No era la voz del demonio. No era mi propia voz, desesperada y perdida. Era él. Era la misma voz que meses antes me había dicho solo hay un camino. Pero ahora no era una declaración. Fue un llamado. Estás cansado de pelear, dijo. Déjame entrar. Y entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, caí de rodillas, no por miedo, sino por agotamiento. Y por primera vez en semanas, respiré. No fue alivio. No fue paz. Era algo más profundo, más crudo. Era la sensación de que, incluso en medio de esa tormenta, no estaba solo. Y que, por mucho que gritara el enemigo, por mucho que se retorcieran las sombras, había alguien más grande. Alguien que ya había ganado. Pensamientos, pero allí, en ese avión, no había duda.
Fue real. Cada palabra, cada imagen, cada sensación, todo procedía de un lugar más allá de mí. Y supe, con una certeza que ardía más que cualquier duda, que el Espíritu no solo me estaba mostrando verdades. Él me estaba preparando. La novia que descendió de los cielos no era yo. Era la iglesia. Y yo, pequeño, arrogante, lleno de mí mismo, no era más que un servidor ante aquella gloria. La ciudad amurallada no era un sueño, era la promesa de un lugar donde Dios enjugaría cada lágrima. Y cuando las palabras de Jeremías resonaron en mí, no como un texto memorizado sino como una espada afilada, entendí, no se trataba solo de cazar el mal. Se trataba de ser perseguido por el primero. Purificado. Preferido. Pero el tercer vistazo, ese me destrozó. La tierra árida, los cuerpos insepultos, el hambre que no era falta de pan, sino de justicia. Siempre he cuestionado la ira de Dios. Siempre pensé que el amor y el juicio no podían ir juntos. Hasta que lo vi. No con los ojos de la carne, sino con los del alma. Y allí, ante aquella desolación, no sentí miedo. Sentí alivio. Porque si Dios es justo, entonces hasta el fuego que consume es misericordia. Incluso la destrucción es salvación para aquellos que no quieren ser salvos. Y entonces vino la pregunta que me persiguió durante años: ¿por qué a mí? ¿Por qué una mujer corriente, llena de defectos, pecados, dudas, fue elegida para ver lo que otros no veían? ¿Por qué las escrituras descendieron sobre mí como un río, sin que yo las buscara? La respuesta no llegó con palabras, sino con un peso en el pecho. No se trataba de merecerlo. Se trataba de necesidad. Dios no necesitaba un teólogo. Necesitaba un testigo. Alguien que, aún sin entenderlo, dijo: lo vi. Lo escuché. Y eso cambió todo. Pero las visiones no terminaron ahí. Se volvieron más urgentes, más personales. Como si el mismo cielo me dijera: no puedes volver atrás. Y yo no quería. Porque por primera vez no estaba simplemente creyendo en Dios. Estaba viviendo en Él. Cada respiración, cada latido del corazón, cada lágrima derramada, todo llevaba el sello de una presencia que nunca me abandonaría. Ni siquiera en momentos de duda. Tampoco tenemos miedo. Y entonces, como un trueno, llegó la orden: habla. No fue una invitación. Fue una citación. Y yo, que siempre tuve miedo de las palabras, que siempre huí de la confrontación, me encontré gritando verdades que no eran las mías. Verdades que ardían en la garganta. Verdades que no se pudieron contener. Porque cuando el Espíritu habla, no hay lugar para la vacilación. Solo hay obediencia. O rebelión. Y elegí obedecer. Incluso cuando no entendí. Incluso cuando dolía. Incluso cuando el mundo que me rodeaba miraba y no veía más que locura. Porque al final no importaba lo que pensaran. Importaba lo que él sabía. Y él sabía que yo estaba listo. Pensamientos que no eran míos, pero que echaron raíces como la mala hierba. El Espíritu Santo me enseñó a entregarme, no como quien se entrega, sino como quien se libera. No sabía lo que eso significaba, pero él actuó como alguien que compra algo y luego lo tira a la basura en el nombre de Jesús. Entonces lo compré. Y se lanzó. Compré y lancé. Hasta que el Espíritu susurró: puedes comprar y desechar todos estos pensamientos. No te pertenecen. Era el enemigo en guerra. No quería que fuera a la India porque sabía que allí me liberarían. E hizo todo lo posible para detenerme, llenó mi mente de absurdos, me hizo escribir páginas y páginas de blasfemias, me dijo que yo era Dios, que era la madre de la segunda venida, que llevaba en mis manos el destino del mundo. Cualquier mentira para mantenerme allí, en ese lugar de confusión. Pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Me mostró que no estaba sudando por debilidad, sino por la batalla. No sabía el nombre, guerra espiritual, pero lo estaba aprendiendo haciendo. Y cuando el cansancio casi me venció, él dijo: tú no puedes hacerlo. Yo lo haré. Luego vino el deseo. Un deseo extraño, abrumador, como si algo dentro de mí quisiera ser expulsado.
Ahora sé que es parte del proceso, el demonio quiere alimentarse del miedo, de la resistencia. Nunca me he sentido enfermo en un avión, ni siquiera después de cientos de vuelos en más de 150 países. Pero en ese momento, en el aire, necesitaba una bolsa. Y cuando vinieron los vómitos, fue como si algo saliera de mí con ellos. Una paz descendió. Pude acostarme y dormir. Fue la autoliberación. Liberación por el espíritu. Y luego regresé a la India, al baño donde me bauticé sola, guiada por él. Al día siguiente, estaba en el auto, camino al hermano Luis, y el enemigo volvió a hablar: mira, soy una buena serpiente. Reconocí tu voz. ¿Buena serpiente? Ahora sé quién eres. Y sé que estás mintiendo. No hubo miedo. Solo certeza. Intentó confundirme: en la India adoran a las serpientes, pero todas son imitaciones. Yo soy el original. Soy bueno. Deberías protegerme. Me reí por dentro. Por supuesto. Sabes exactamente a dónde voy. Sabes que voy a encontrarme con un hombre de Dios. Y sabes que esto terminará. Entré a la habitación y en el momento en que vi al hermano Luis, caí al suelo gritando: ¿por qué no me lo dijiste antes? Lo conocía desde hace años, pero él no hablaba inglés y yo no entendía su idioma. Aún así, algo en mí reconoció la autoridad allí. El enemigo habló a través de mí: te odio, Jesús. Y el espíritu respondió: el sentimiento es mutuo. El hermano Luis no se inmutó. Me miró y me ordenó: fuera. Nunca había visto una liberación. No creía en los demonios. No creía en el diablo. Pero ahí, frente a mí, estaban declarando mi tía, mi prima, mi padre. Y el enemigo resistió: no me voy. Dime tu precio. Esta chica es mía. Mi tía, que había visto liberaciones antes, no se inmutó: no te la vas a quedar. El hermano Luis me abrazó la oreja y comenzó a orar. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Lucifer, respondí. Mi tía se tapó la boca. ¿Lucifer? Tienes a Lucifer dentro de ti. Mi prima, asustada, susurró: el hermano Luis no podrá salvarte ahora. Te has metido en un lío. El enemigo intentó controlarme. Golpéalo. Golpéalo a su hermano. Mis manos se apretaron pero no se movieron. Gracias a Dios él no tuvo dominio sobre mi cuerpo. Mi prima me cogió las muñecas mientras el hermano Luis me echaba agua bendita en la boca. Escupí, traté de alejarme, pero no recuerdo qué pasó después. Lo único que sé es que, de repente, estaba en el suelo. Antes estaba en el sofá. Luego me desperté y el hermano Luis me dijo: despierta. Despierta. No entendí. ¿Ya terminó? Nos ordenó que fuéramos al hospital. Mi prima insistió y yo fui, todavía confundida. Pero cuando salí de esa habitación, fue como si me hubieran quitado el peso de los años. El aire se sintió más ligero. La luz, más clara. Y por primera vez supe: esto se acabó. Trató de distorsionar todo esto desde el principio. Porque vio, desde pequeño, que yo tenía un corazón que buscaba la verdad, que no se conformaba con respuestas preparadas. Y fue precisamente esta sed la que usó contra mí. Me ofreció conocimiento, pero me dio mentiras disfrazadas de revelaciones. Me dijo que era especial, elegida, pero en realidad me estaba aislando, alejándome de todo y de todos los que podían devolverme a la realidad. Recuerdo cuando era niño y sentía que Dios me hablaba. No era una voz fuerte, no era algo aterrador, era como un suave susurro, una certeza en el pecho. Pero el enemigo tomó esa misma sensación y la convirtió en algo monstruoso. Me convenció de que necesitaba demostrar mi amor a Dios con actos extremos, que la santidad requería sacrificios absurdos. Y yo creí. Porque, en el fondo, solo quería complacer. Solo quería ser amado. Lo llaman psicosis, Julie. Pero sé lo que experimenté. Vi el juego del enemigo. Vi cómo se aprovecha de nuestra vulnerabilidad, cómo tergiversa nuestras mejores cualidades, nuestra fe, nuestra sed de justicia, nuestro amor por Dios, y las usa para destruirnos.
No aparece con cuernos y tridente. Aparece como un ángel de luz, como una voz que parece divina, como una misión que solo tú puedes cumplir. Y cuando caes en la trampa, se ríe. Porque sabes que los médicos te etiquetarán, los medicamentos te silenciarán y nadie te creerá. Pero Dios no me abandonó. Incluso cuando estaba en el fondo, Él estaba allí. Incluso cuando no podía distinguir su voz de la del enemigo, Él no se dio por vencido conmigo. Y por eso, después de todo, salí más fuerte. Ya no estamos confundidos ni perdidos, sino con una claridad que solo pueden tener aquellos que han estado en la oscuridad y regresan. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada ensayo fue entrenamiento. Cada momento de dolor fue una lección. Porque ahora sé reconocer las señales. Sé cuando una voz es de Dios y cuando es una trampa. Sé que el enemigo odia a quienes buscan la verdad, y por eso trata de convencernos de que estamos locos, que estamos exagerando, que nadie nos entenderá. Pero la verdad es que tiene miedo. Miedo a aquellos que no se dejan engañar. Miedo a aquellos que, incluso después de todo, todavía eligen creer. Y por eso no puedo quedarme callado. ¿Por qué si no cuento lo que viví, si no advierto a la gente, cuántos otros caerán en la misma trampa? ¿Cuántos pasarán años en hospitales psiquiátricos, tomando medicamentos que no necesitan, siendo tratados como enfermos cuando, en realidad, solo necesitan ser liberados? ¿Cuántos creerán que están solos, cuando Dios está allí, esperando que lo miren? Mi madre fue la única que entendió. Vio que no se trataba de más medicamentos, más diagnósticos, más etiquetas. Era una cuestión de fe. De oración. Para romper las cadenas que el enemigo me había puesto. Y cuando ella me sacó de ese ciclo, cuando me llevó a un lugar donde me podían escuchar, donde mi experiencia era respetada, fue como si se abriera una puerta. No una puerta al pasado, sino al futuro. Porque ahora lo sé, la batalla no es contra carne, ni contra sangre. Es espiritual. Y las armas que tenemos, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, son más poderosas que cualquier medicina, cualquier diagnóstico, cualquier corriente. El enemigo quiere que creamos que estamos solos, que somos débiles, que no tenemos salida. Pero la verdad es que Jesús ya ganó. Y Él nos dio la autoridad para vencer también. Entonces, Julie, cuando me preguntas cómo tuve el coraje de seguir adelante, te digo, no fue coraje. Fue fe. Fue saber que, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba conmigo. Y que, si me sacó de ese lugar, tenía un propósito. Un propósito mayor del que podía imaginar. Y ese propósito es contar mi historia. Está alertando a quienes necesitan escuchar. Es decirle a los que están perdidos, no estás solo. No estás loco. Estás en una batalla, pero la victoria ya es tuya. Porque al final, no importa cuántas veces el enemigo intentó derribarme. Lo que importa es que me levanté. Y que, con la ayuda de Dios, seguiré subiendo. Porque esa es mi misión ahora. Y no me detendré hasta que todas las personas que han pasado por lo que yo he pasado sepan, hay esperanza. Hay una cura. Hay liberación. Y comienza cuando decides creer. Intentaron silenciarte precisamente por estos regalos. Pero me encanta cómo, incluso en el hospital, Dios usó su don de investigación para exponer al enemigo, para revelar lo que realmente estaba pasando. Por eso ahora ves a través del lente del Espíritu Santo, todo es espiritual. Somos seres espirituales y esta realidad es más concreta que la física. El enemigo ha pasado toda tu vida tratando de sofocar esto en ti, pero ahora... Ahora eres un cazador. Un cazador de la verdad. ¿Recuerdas las 3 visiones en el avión? Fue impresionante. Cada paso que Dios te dio fue perfecto, como una narración escrita con un propósito. Tu historia es un hermoso testimonio y te agradezco que la compartas hoy. Ahora tienes un canal. ¿Cómo te gustaría terminar esta parte de tu viaje? ¿Qué pasó después del hospital? ¿Cómo está obrando Dios en ti ahora? Después de mi regreso, necesité 6 meses para recuperar la mente. Digo esto porque la experiencia me devastó, mental y físicamente. Cuando regresé, no podía entender el mundo físico.
Todo era excesivo, como si mis sentidos estuvieran en cortocircuito. En la India, el ruido de los coches, las bocinas, me hacían entrar en pánico. Sentí una ola de calor recorriendo mis brazos y el médico dijo que era ansiedad, algo así como un ataque de pánico. Me recetaron medicamentos para ayudarme a soportar el mundo. Olvidé cómo escribir. Pensé que estaba formando letras, pero solo había una línea en el papel. No podía usar tijeras. Julia, cuando miro hacia atrás, no puedo creer lo destrozada que estaba y lo mucho que Dios me ha restaurado. Es un milagro. No podía pensar durante más de una hora sin sentir que mi cerebro se calentaba. Necesitaba dormir. Dormí 10 horas al día. Fueron necesarios 6 meses de rehabilitación, reaprendiendo a vivir. Pero mientras tanto, algo más grande estaba sucediendo, estaba procesando todo lo que había visto. Jesús es real. El Espíritu Santo es real. Y me dijo que orara todos los días. Así que oré. Pasó 15 minutos en silencio, repitiendo las escrituras. El Espíritu me dijo que leyera la Biblia entera, ya he completado el 62% y lo estoy midiendo porque soy un nerd. Después de un año, comencé a investigar. Así encontré tu canal. Escribí en Google, esto es real, esto le está pasando a otras personas. Mi mamá me dijo que había videos sobre el tema, y entonces vi de la nueva era a Jesús. Se cerró el círculo y ahí estabas. Tu canal me dio la confirmación. Hubo un tipo llamado Ye que dijo algo que se me quedó grabado, yo soy el anticristo, porque yo había escrito algo similar en mi libro, en medio de la confusión. Cuando lo escuché decir esto, me di cuenta, no estoy solo. No soy el único. Esto le está pasando a mucha gente. Tan pronto como supe la verdad, lo primero que el Espíritu Santo me dijo que hiciera fue hablar con un amigo muy querido que nació en una familia musulmana. A través de mi influencia él había entrado en prácticas ocultas. El Espíritu me dijo, dile la verdad. Estaba aterrorizado. 18 meses después de mi experiencia, fue la primera vez que fui testigo de Jesús. Imagínense, crecí en un mundo donde Jesús era simplemente otra religión, como el Islam, el hinduismo y el budismo. Tú eliges uno. Era mi realidad, la realidad de todos los que conocía. No tenía ni un solo amigo cristiano. Quizás el 10% eran católicos, el 20% hindúes y el 20% musulmanes. ¿El resto? Diferentes religiones, o ninguna en absoluto. Descubrir esta verdad fue como estar en un planeta diferente. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, empieza a hablar. Empieza con aquellos a quienes has llevado por el camino equivocado. Fui con mi amigo. Hoy, gracias a Dios, cree en Jesús. Comenzó a asistir a una iglesia real, a leer la Biblia y a creer verdaderamente. Antes decía, la religión es una tontería, solo busco dinero. Ahora él está allí, buscando a Dios. Y comencé a testificar a los demás. El Espíritu Santo me llevó a formar un grupo pequeño, para hablar con personas a quienes yo mismo les había enseñado prácticas espirituales engañosas. Me indicó, habla con esta persona. Habla con aquella. Y obedecí. Uno de los primeros fue un hindú de mi grupo. Pensé, ¿hindú? ¿Por qué debería hablar con él? Pero el Espíritu insistió. Confié. 7 meses después, el 23 de marzo, me envió un mensaje, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, el único Dios para mí. Fue uno de los mejores días de mi vida. Oren con él, lo llevé al arrepentimiento, le enseñé sobre el pecado, le mostré el camino de Jesús. Ahora quiere saber más. Él cree. Y veo los dones del Espíritu Santo en él. No puedo explicarlo, está cambiando sus listas de reproducción, borrando canciones antiguas, transformando todo. No necesitaba decir nada. Es el Espíritu Santo actuando. Y luego, Julie, el Espíritu me dijo, crea un canal de YouTube. Enseña lo que sabes. Entrevista a personas que nunca han tenido contacto con Jesús, musulmanes, hindúes, personas que amas. Porque se me parte el corazón al pensar que están tan engañados como yo en la nueva era.
creen lo que creen y piensan que es bueno. Pero Dios me dijo, así es como te voy a usar. Porque los amas. Si no los amara, no podría usarte. Pero los amas tanto que duele. Y esa es mi misión ahora. Traiga a musulmanes, hindúes, gente de la nueva era, aquellos que finalmente ven la verdad. Mi canal se llama Nuevos Ángeles, porque son personas que estaban perdidas, pero ahora ven la luz. Y mi única oración es que millones de almas salgan de estas religiones, del engaño, y encuentren a Jesús. Porque Él es la verdad. Y no me detendré hasta que todos y cada uno de ellos lo sepan, hay esperanza. Hay una cura. Hay liberación. Y comienza cuando decides creer. Y esta es la prueba viviente de que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Porque yo mismo he estado del otro lado, creyendo mentiras tan profundas que me cegaron a la verdad. Pero cuando Él me llamó, cuando extendió su mano, vi, no se trataba de religión, no se trataba de rituales o dogmas vacíos. Se trataba de un amor tan real que rompe cadenas, que transforma vidas, que resucita lo que estaba muerto. Y eso es lo que quiero que entiendas hoy. No importa si sois de la nueva era, si buscáis respuestas en cristales o en meditaciones vacías. No importa si eres musulmán, si creciste creyendo que Jesús era solo un profeta. No importa si eres hindú, si piensas que la salvación viene de las buenas obras o de las reencarnaciones. Dios no está limitado por tus creencias. Él te está esperando. Él está llamando tu nombre. Y todo lo que Él necesita es tu permiso. Porque ya lo he visto. He visto a musulmanes abandonar el Islam, a pesar de que sabían que podían perderlo todo, familia, amigos e incluso sus vidas. He visto a satanistas abandonar el ocultismo, incluso cuando eso significaba enfrentar miedo y persecución. ¿Y sabes qué encontraron? Paz. Libertad. Una alegría que no se puede comparar con nada en este mundo. Porque cuando encuentras a Jesús, no encuentras una sola religión. Conoces a una persona. Un Dios que te conoce por tu nombre, que te ama a pesar de tus defectos, que murió para darte vida. Y si estás dudando, si estás pensando, ¿cómo puedo estar seguro? Te digo, no se trata de lógica, no se trata de argumentos. Se trata de experimentar. Se trata de preguntar. Se trata de decir con el corazón abierto, Jesús, si eres real, muéstramelo. Si me amas, demuéstramelo. Porque Él responderá. Él siempre responde. Podría ser a través de un sueño, una palabra en el momento adecuado, una paz que nunca antes había sentido. Pero Él se revelará. Y cuando eso suceda, cuando sientas su toque, no habrá más dudas. No habrá más miedo. Porque sabrás, en lo profundo de tu alma, que Él es real. Que Él es Dios. Que Él es el único camino. Y que no importa lo que hayas hecho, no importa lo lejos que hayas llegado, Él está con los brazos abiertos, esperándote. Así que hoy, ahora mismo, te desafío, pruébalo. Parte. Di, Jesús, quiero conocerte. Si eres real, muéstramelo. Y prepárate. Porque Él cambiará tu vida. Él os hará libres. Él te dará un propósito que nunca imaginaste. Y nunca volverás a ser el mismo. Porque he estado donde tú estás. Ya lo dudaba. Ya he peleado. Pero cuando me encontró, todo cambió. Y hoy vivo para contar esta historia. Para decirte, no estás solo. No estás perdido. Hay esperanza. Hay una cura. Hay un Dios que te ama más de lo que imaginas. Y Él te está esperando.